regulamos? La digestión. Todo el tubo digestivo va a estar inervado por neuronas que responden al sistema nervioso. Siempre hay que recordar que para que se transmita un impulso nervioso necesito una neurona que emita un neurotransmisor, otra neurona que es la que va a recibir la señal de lo que hay que hacer y esa neurona le va a transmitir qué hay que hacer al órgano. Ahora, la primera neurona le llamamos preganglionar, segunda neurona postganglionar o presináptica, postsináptica en este caso. Para la regulación tenemos un sistema nervioso extrínseco, es decir, un sistema nervioso que está por fuera del tubo digestivo y manda como redes hacia él para dirigirlo y direccionarlo. Este sistema nervioso extrínseco, ¿qué va a hacer? Va a activar la productividad del órgano o va a inhibir la producción de ese órgano o sus movimientos. Tenemos dos ramas del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Estos dos son de la vida inconsciente. Yo no soy consciente o yo no mando a que hagan las actividades que hay que hacer. No me doy cuenta, es totalmente inconsciente. El simpático en esta neurona va a liberar acá al final adrenalina como neurotransmisor. ¿Qué va a hacer esto? Inhibir la peristalsis, es decir, que va a hacer que los movimientos peristálticos en mis órganos se empiecen a hacer cada vez más lentos hasta que no haya movimiento. También va a estimular la contracción de los esfínteres. ¿Qué significa? Esfínter anal, esfínter pilórico para el vaciado del tubo digestivo. A nivel parasimpático, ¿qué va a hacer el parasimpático? Lo opuesto al simpático. El parasimpático, ¿qué orden va a mandar? Va a estimular la motilidad, lo que implica que va a estimular la peristalsis y también la liberación de las secreciones o productos gástricos. ¿Cómo lo va a hacer? Por un lado, por el nervio vago, que surge del sistema nervioso central. Este nervio vago va a inervar esófago, estómago, páncreas, vesícula biliar, el intestino delgado y la mitad del intestino grueso. Ahora, nervios espinales que salen del sacro, ¿qué van a inervar? La segunda mitad del intestino grueso. Recordemos que la activación de estos, ¿qué van a hacer? Estimular la peristalsis y la liberación de secreciones, como el ácido clorhídrico, la liberación de las enzimas digestivas y otras cosas más. Ahora, también hay un sistema intrínseco, que sería sistema que va a estar adentro de lo que sería el tubo digestivo. ¿Qué voy a tener acá? Voy a regular la actividad de la capa muscular, ¿se acuerdan las túnicas? Capa muscular del músculo liso y las glándulas que están en la submucosa. Entonces, tengo dos tipos, el plexo submucoso o de Meissner, que va a controlar las secreciones que van a ser inervadas o liberadas hacia el intestino, va a inervar el intestino delgado. Y el plexo mientérico tiene que ver con las capas musculares. ¿Se acuerdan que les había dicho que una circulaba así, la otra en el otro sentido? Entre esas dos capas se van a encontrar este plexo que va a controlar la peristalsis o los movimientos peristálticos de nuestros órganos. Va a estar compuesto por fibras y ganglios del tipo simpático y parasimpático. También hay otra forma de regular a nivel endocrino con la liberación de hormonas.